Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, que se da cita de nuevo con ustedes. Bueno, estamos en este momento desarrollando un tema en cápsulas con contenido de 15 o 20 minutos, pero la primera cápsula del tema que estamos desarrollando en este momento se llevó un contenido de 11. Vi la necesidad de hacerlo así. Veremos si en esta segunda cápsula podremos vaciar todo el contenido del tema que falta por disertar, por esclarecer. Estamos analizando, para las personas que nos sintonizan por primera vez, ya existe una cápsula, ya existe un contenido introductorio de casi 12 minutos del tema El matrimonio no es bíblico. Ese es el tema que estamos ahora mismo, sin ningún temor a las consecuencias, más bien contentos y enfocados en la luz que esto va a producir en los seres humanos. Ahora fíjate, en esta parte vamos a tocar un aspecto del tema que a mi juicio va a ser el más fuerte y el más duro. Y para ello, yo le voy a invitar, por favor, si usted tiene Biblia ahí a mano, y si no, bueno, tome notas y cuando tenga tiempo, vaya a su Biblia y revise esta escritura que les voy a leer. Tome notas, se encuentra en Éxodo capítulo 20, exactamente capítulo 20. Vamos a, ya le menciono el versículo es el 17. Ok, en este pasaje o en este verso que vamos a leer, quiero que note que es el mandamiento número 10. Y quiero comenzar estableciéndolo como mandamiento para que usted vea lo que está pasando, lo que las Escrituras enseñan, que muchas veces pasa desapercibido por nuestras vidas. Muchas veces nuestra manera ligera, artificial o superficial de leer no nos permite ver la luz o la verdad que se está transmitiendo tras cada letra, cada expresión, cada palabra contenida acá en las Escrituras, lo que muchos llaman la Biblia. Bueno, leo a continuación el pasaje de Éxodo capítulo 20, versículo 17. Dice así: no codiciarás, escuche bien, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es lo que estamos notando en este pasaje? Antes de entrar en el análisis a este pasaje, quiero responder a una inquietud que seguramente ya se generó en quienes escucharon la primera cápsula, y es lo siguiente: bueno, si el matrimonio no existe, entonces en la Biblia, si la palabra matrimonio no existe en la Biblia, entonces ¿cómo llamó la Biblia a esas dinámicas e interacciones sociofamiliar que son más que obvio que la Biblia las registra, como el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, el caso de Abraham y Sara, el caso de Rebeca y Isaac, de Jacob con Lea y Raquel, el caso de José y María, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos, pero a cantidades industriales en la Biblia, que demuestran que la dinámica de pareja, es decir, la relación de pareja, esa dinámica o interacción sociofamiliar, es una verdad del tamaño del sol
a la luz de las Escrituras. Entonces, ¿cómo llamó la Biblia ese tipo de relación, ese tipo de interacción? Bueno, la Biblia llamó esto bodas, que es muy distinto a matrimonio. ¿Se acuerda las bodas de Canaán? ¿Se acuerda cuando la Biblia habló de las bodas del Cordero? A eso, de ser la forma como la Biblia llama a ese tipo de relación, a ese tipo de institución bien válida, certificada y constituida y afirmada por el Eterno. De eso no nos cabe ninguna duda. Solo que la palabra matrimonio no es bíblica, no aparece en la Biblia. Ahora fíjate, con respecto al pasaje que acabamos de leer, los mandamientos tienen dos características. Número uno, unas son de forma gubernamental divina. O sea, tiene una jurisdicción divina, algunos mandamientos, y otros son de jurisdicción humana, de persona a persona, es decir, del prójimo, del hombre. Y este que acabamos de leer es de jurisdicción de humanos. No es un mandamiento que tenga relación directa con la divinidad, sino más bien con la humanidad. Cuando el autor escribe, por mandato de Dios, el 10º mandamiento, dice: y no codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni el criado, ni el buey, ni el ganado. Está hablando de propiedades que el hombre adquiere en su vida. Los mandamientos te dan derecho, los mandamientos de Dios le dieron derecho al hombre de tener propiedades, de comprar propiedades y tenerlas como posesiones. Eso es absolutamente válido. Pero lo que sí es curioso acá, porque usted me va a preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Sí tiene que ver mucho. Lo curioso de esto es que en esa lista de propiedades que contiene el 10º mandamiento, aparece la mujer con el estatus de propiedad. Es decir, señores, sin ningún machismo imperando en mi vida, solo usando la Biblia, el mandamiento número 10 dice obviamente que no se ha de codiciar la propiedad del prójimo, y en esa lista de propiedades aparece la mujer. Y usted dirá, ¿cómo así? Esa es la verdad. Si usted me dice, oiga maestro, la Biblia entonces tiene un ingrediente machista, tiene un componente fuerte del machismo, yo te respondo que sí. Es verdad. Es más, te voy a decir algo más fuerte. No fue sino hasta 200 años atrás donde la mujer, en algunos países democráticos, no en todos, se le dio las libertades que le pertenecen como ser humano y como todos los seres humanos. Apenas 200 años en los países, repito, que gozan de democracias libres, donde todos ante la ley son iguales y tienen los mismos derechos, como hay otros que la mujer ha sido considerada igual al hombre en todos los aspectos en cuanto a derecho y ante la ley, tendrán 50 años y otros hasta menos de que la mujer esté gozando de esta libertad. Pero antes de esta fecha, incluso hasta el siglo XVIII,
la mujer siempre fue una propiedad del hombre. Es terrible, pero es así. La mujer tenía un precio, la mujer era un asunto de compra y venta. Te explico. Si de repente un individuo ya en la edad de hacer descendencia, supongamos un varón a los 17, 18 años, se enamora o gusta de una chica de 14 o 15 años ya con facultades para salir embarazada, él le llega a su padre y le pregunta cuánto vale su hija. Y el padre le pone un precio a la hija. Ahora, esto no solamente fue un problema de pareja, el machismo en pareja, sino que el machismo existió desde el mismo seno de la familia, comenzando por el padre. Los padres en estos tiempos a sus hijas las tenían esclavizadas a trabajo. En tiempos de la Biblia eran las mujeres quienes sacaban el agua de los pozos y llevaban el agua. Eran quienes esquilaban las ovejas y hacían muchos trabajos que le generaban dinero a sus padres. O sea, era como un artículo o una iniciativa económica para los padres, un asunto de compra y venta. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se establecen las bodas? ¿Cómo eran estas bodas? Bueno, este chico llegaba y de repente el padre le decía, bueno, mira, esta hija mía vale $2,000, para que usemos una moneda conocida mundialmente, $2,000. Bueno, y si el muchacho o sus padres tenían el dinero para el momento, compraban a esa chica y el papá se las vendía. Luego se hacía un contrato, escuche bien, escrito, donde esta chica pasaba a ser propiedad de este chico. Acto seguido se celebraban las bodas. ¿Y cómo se celebraban las bodas? Bueno, estas familias que se emparentaban, las bodas consistían entonces, era en una celebración. El papá iba a celebrar de que se puso en dinero, se enriqueció con los $2,000. Y el que la compró iba a celebrar que tenía ya una mujer para hacer descendencia. Y esto era un festejo. En las bodas, señores, bíblicamente hablando, ahí no venía ningún cura, ningún sacerdote, ningún pastor, ni apóstol, ni nadie, ningún rabino, nadie. Eso era únicamente una celebración entre familia, dándole validez al contrato de compra y venta que se había hecho. Esa era la condición de la mujer, señores. Era realmente una propiedad, como lo podía ser un buey, como lo podía ser una oveja, como lo podía ser una cabra o un asno o un inmueble. Estaba categorizada en ese nivel y en ese estatus de propiedad. Ahora fíjate lo otro. Si de repente el chico no tenía la plata o no la tenía completa, ¿sabe qué? Existía el sistema de apartado. Se le entregaba al papá o se le decía, mira, deme un año, deme determinado tiempo, que yo la voy a comprar, yo le voy a traer la plata y ella va a ser de mi propiedad. Y eso era así. Eso era así. Por ejemplo, miremos la Biblia ahora para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Cuando Abraham le fue a buscar mujer a su hijo Isaac, que ya estaba en la edad de reproducirse, ¿qué le dijo a su mayordomo Eliezer? Le entregó
muchas prendas, joyas, y le dijo, ve a casa de fulano de tal y tráeme mujer para Isaac. Quizá la gente cuando lee esos pasajes están pensando que esas ofrendas eran para la chica que iba a contraer bodas con Isaac, y esas prendas, esas joyas no eran para la chica, esas joyas eran para el padre de la chica. Te pongo otro ejemplo. Jacob o Israel, cuando se enamora de Raquel, la hija de Labán, ¿qué le dijo Jacob o Israel a Labán? Yo quiero a tu hija, quiero a Raquel, pero no tengo dinero, pero te puedo trabajar 7 años, y el producto de esos 7 años tú lo tomas por la compra de tu hija Raquel. Ya usted conoce la historia, que Labán le cambió digamos, la ecuación. Le entregó primero a Lea porque era la mayor. Luego usted se recuerda que Jacob trabajó 7 años más para obtener a Raquel, y las obtuvo, las compró a las dos. Terrible esto que está pasando. Fíjate el caso de José y María, el más emblemático. Fíjate, cuando el individuo hacía el sistema de apartado porque no tenía toda la plata, o no tenía la plata para comprar a la chica, eso se llamaba un desposamiento. Cuando María estaba desposada con José, María estaba apartada para José. María fue comprada, como todas las mujeres de aquellas sociedades, de aquellas civilizaciones judías, o de todo el mundo en general, de aquellas civilizaciones. Esa era la condición de la mujer. Una propiedad. Ahora, en estas circunstancias, el hombre podía tener todas las mujeres que quisiera, porque todas eran propiedades de él, porque él las adquiría a precio, a compra y venta, por contrato, y ninguna de estas mujeres podía reclamarle nada a su dueño. Ninguna de ellas se podía divorciar, aunque el divorcio no existía. Por eso es que usted ve en las Escrituras que siempre el que se separaba, el que dejaba a la mujer, o el que se divorciaba, que es una palabra incorrecta totalmente, es un error de traducción, porque al no existir matrimonio, por supuesto que no existe el divorcio. Pero estas traducciones que llegan a nuestras manos, ya usted y yo sabemos que son de origen católico. Entonces son un error. Entonces ellas no podían divorciarse. Quien se divorciaba era el hombre, su dueño, cuando hallaba algo indecente en ella, un mal olor en su parte íntima, otro tipo de que el hombre consideraba desagradable. Él lo que hacía era, la palabra del hebreo da la idea de un corte, o sea, cortaba, rompía el contrato y se le entregaba nuevamente a sus padres. O sea, que las mujeres no tenían derecho a nada. Eran totalmente vejadas en aquellas civilizaciones y en tiempos de la Biblia. Por eso es que la Biblia, si alguien pregunta, ¿es machista la Biblia? Claro que lo es. No podemos negar esa realidad. Peor aún cuando hay un mandamiento que así lo establece. Era un mandato en todas las generaciones de Israel que la mujer tenía que cumplir. Imagínese la magnitud de degrado, de vejación, de discriminación a la que la mujer es sometida. Sin embargo, se dice de que lo hacían con gusto, con alegría, porque nacían en ese ambiente y eran productos de ese ambiente, y como no conocían otras cosas, por supuesto que para ellos o para ellas era la cosa más común y más normal. Entonces, ya para concluir, quiero dejarles con esta reflexión. Escúcheme. Por eso es que la democracia es un boleto a las libertades. No todas las democracias son perfectas.
Unas están en ese proceso, unas van por ese camino de perfección, van mejorando cada vez más la calidad y las libertades del ser humano, incluyendo a la mujer. Incluso el mismo Pablo, en su carta a los Gálatas, en un momento lo mencionó, cuando él dijo, porque en Cristo Jesús, cuando estaba la iglesia presente durante el primer siglo, Pablo dijo, porque en Cristo Jesús no hay judío ni griego, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, sino que todos somos uno en Él. O sea, Pablo en ese pasaje logra darle la dignidad que la mujer tiene por ser imagen de Dios, igual que el hombre, ante Dios y ante todas las leyes. Entonces, con esto termino y le damos gracias al Eterno, porque las mujeres hoy por hoy en nuestros países son libres, mayormente en los países donde hay democracia, disfrutan y gozan de igualdad de condiciones con respecto a sus derechos y a sus beneficios ante la ley y ante Dios como ser humano que es y como imagen de Dios que es. Así que el tiempo que me quede es para agradecerle y decirles que próximamente estaremos nuevamente en el canal con un nuevo tema. Gracias y será hasta la próxima.